A mí me tocó el Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 7, las tres fiestas que se celebraban en aquella época que celebraban los judíos. Y yo le he puesto el título que le he puesto, En memoria de ti. En memoria de ti. El Señor nos hace que miremos retrospectivamente, que hagamos memoria de lo que Él hizo a favor nuestro, pero que también tengamos una mirada hacia adelante, porque Él ha prometido que vamos a estar junto a Él. En este capítulo tenemos una segunda lectura de las leyes concernientes a las tres fiestas anuales en el capítulo 16, así como ciertas disposiciones sobre la administración de la justicia. Las tres fiestas anuales ayudaban al pueblo a conservar la comunión con Dios, a consolidar al pueblo de Israel como nación de Dios, a unir al pueblo de Dios, en oración, siendo testimonio a las demás naciones que le rodeaban, y para ser un tipo y figura de bendiciones futuras que obtendrían por medio de Cristo. Ellos tenían una mirada hacia adelante, y qué hermoso que nosotros tenemos una mirada retrospectiva. Ellos eran sombra de lo que iba a venir. Ya nosotros vemos la realidad de lo que fue. Y es hermoso vivir en esta dispensación. Y siempre doy gracias a Dios por estar en esta época, hermanos. Y dice el capítulo 16, versículo 1 de Deuteronomio, Moisés continuó diciendo al pueblo en el mes de Abib, en el mes de Abib celebrarán la Pascua en honor a nuestro Dios. Recuerden que fue en una noche del mes de Abib cuando Dios nos libró de la esclavitud de Egipto. Vamos a orar, hermano. Padre, cuántas gracias te damos porque también tú nos sacaste de la esclavitud. Tú nos compraste a alto precio y como hemos cantado, tú nos has dado libertad. Qué hermoso es saber de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo, de nuestro amado Salvador, de su misericordia, de su amor que le hizo venir a este mundo para encontrarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y gracias por tu palabra, porque ella nos hace mirar hacia atrás, pero nos hace mirar también hacia adelante. Que tú nos bendigas, Señor, desde un principio, como hemos pedido, hasta el fin de esta reunión, en donde tú seas el centro absoluto de esta reunión. A ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Abí, nombre original del primer mes lunar del calendario judío, que a su vez era el séptimo mes. Corresponde a parte de marzo y de abril. Durante este mes tenía lugar la cosecha o siega de la cebada, seguida después de la siega del trigo. También empezaban en estas fechas las lluvias tardías o primaverales que causaban la crecida del río Jordán y a veces los desbordaba. Y eso lo podemos encontrar. Hay texto que no voy a leer, lo voy a decir para que sepan en dónde se encuentra lo que estoy diciendo. En Josué 3:15. Para el tiempo del éxodo de Egipto, Jehová designó el mes de Abib como el primer mes del año sagrado. Y eso lo encontramos en Éxodo 12, 1-2, que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses,
para vosotros será el primero en los meses del año. Este es el calendario hebreo. Este comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y después del exilio de Israel en Babilonia, este nombre fue reemplazado por Nisán. En el capítulo 16 introduce y enseña cómo celebrar las 3 grandes fiestas que cada año se llevaban a cabo. Dios iba a dar instrucciones cómo debían ellos celebrar sus 3 fiestas. Y nadie de los hombres ni el pueblo debía faltar. Los festivales eran llamados, me encanta, esto lo encontré en el diccionario, Santa Convocatorias. También encontramos que se le llamaban asambleas sagradas y fiestas solemnes a Dios. Todo el pueblo de Israel, inclusive los extranjeros que habitaban entre ellos, se regocijaban y celebraban con gran júbilo las bendiciones que había derramado sobre la nación y sobre cada persona Dios. Y en esta sección Dios marca el tiempo en que debe presentarse delante de Jehová para celebrar la Pascua y después los panes sin levadura, la fiesta de la semana, después llamada fiesta de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Esas eran las 3 fiestas más importantes que tenía el pueblo de Dios, Israel. La fiesta de la semana también se denominaba fiesta de las primicias, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 34, 22. Más adelante se conoció con el nombre de Pentecostés. ¿Por qué? Porque se celebraba a 50 días posteriores a la Pascua. Después vamos a decir algo con respecto a esto. Estaba señalada por una santa convocatoria y allí se ofrecían ofrendas voluntarias, de acuerdo a lo que Dios le había prosperado o dado. Este evento nos recuerda el día que descendió el Espíritu Santo como primicia, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, 1. Ustedes esto lo pueden leer. Llegó como primicia el Espíritu Santo después de los 50 días que el Señor partió. Es importante que ellos daban de acuerdo a lo que Dios le había prosperado. Hermano, esto también nos habla a nosotros. De acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado, debemos ofrendarle al Señor. Y el Señor es muy sabio, porque el Señor utilizó una palabrita cortita, pero muy simbólica, diezmo. Quiere decir que el que gana 1000, ¿cuánto pone? 100. El diezmo. Y el que gana 500 pone 50. Y eso no significa que puso más el que ganaba 10.000 o el que ganaba 1.000 o el que ganaba 500. Ponen lo mismo. Qué maravilloso. Con respecto a lo que hemos prosperado, el Señor no nos demanda más. Y muchas veces decimos que el diezmo tendría que ser una base de cada cristiano. En esta sección Dios marca el tiempo en que deben presentarse delante de Jehová para celebrar la fiesta de las Pascuas, la fiesta de la semana, la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Es muy importante lo que dijimos con respecto a lo que nosotros tenemos que dar. Esta señalaba por una santa convocatoria y allí se ofrecían ofrendas voluntarias, como dijimos recién. La fiesta de las cabañas, durante 7 días, de los cuales el primero y el último eran también santa convocatoria. Se recogían los frutos y la gente vivía en tabernáculos hechos de rama, recordando lo que ellos hacían cuando estaban en el desierto. Después de que se recogían los frutos, nadie debía trabajar, sino que todo el pueblo debía reunirse para adorar a Dios. En Levítico 23, 42 dice, durante esos 7 días todos los israelitas vivirían en las enramadas. El propósito de esta fiesta era recordar al pueblo de Israel, año tras año, que yo los rescaté de Egipto y que hice que vivieran en enramada. Yo soy el Señor. Después, yo me he dejado para el final la fiesta de la Pascua.
porque justamente allí quiero dedicar un tiempo importante. La fiesta de la Pascua, la introducción para la celebración de la fiesta de la Pascua, integra dos celebraciones. La de la Pascua, en Éxodo 12, del 1 al 14. Allí ya lo hemos estudiado la vez pasada. Los panes sin levaduras, Éxodo 12, del 17 al 20. Estaba dividido en dos partes. Primero se celebraba la fiesta de la Pascua y después había una semana completa para celebrar al Señor y se comían panes sin levadura. Estas estaban asociadas con la salida de Israel de Egipto. Estas fiestas eran celebradas en honor a Jehová, porque en el mes de Abib Jehová había redimido a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Para traerlos a dónde? Para traerlos a la tierra que había prometido a Abraham y a sus descendientes. Allí en Génesis Dios hace un pacto y le dice a Abraham que iban a entrar a esa tierra. La palabra Pascua viene del verbo hebreo pasar, que significa pasar por alto. La fiesta de la Pascua conmemora la noche cuando el ángel de Jehová pasó de largo por los israelitas. ¿Se acuerdan que los israelitas hicieron la cena pascual, pintaron los marcos y el ángel de Jehová pasó por arriba viendo que estaban pintados con la sangre del cordero? Pero aquellos que no habían pintado con sangre aquellos marcos, que era el pueblo de egipcio, fueron muertos todos, absolutamente todos los primogénitos. Y esto lo vemos también en Éxodo 12, del 12 al 13. La fiesta de la Pascua se tornó en ocasión para que los israelitas enseñaran a sus hijos, dice, el significado de la redención de Israel de Egipto. Quiere decir que allí ellos se juntaban, los papás o los abuelitos, y contaban lo que el Señor había hecho en Egipto, los había sacado. El sacrificio de la Pascua era un cordero, lo dice aquí en el capítulo 16, o una vaca. En cuanto al sacrificio del cordero, el decreto era este. Éxodo 12:46. No debían quebrar ni uno de sus huesos. Nada. Es lo que simboliza cuando el Cordero de Dios fue crucificado. Quebrarían los huesos del que estaba a la derecha y a la izquierda, de aquellos ladrones que estaban de los malhechores que estaban a la derecha y a la izquierda. Pero cuando llegaron al Señor, vieron que estaba muerto y no tocaron ninguno de sus huesos. ¡Qué simbolismo que tenían! Por eso decimos que esto es una sombra de lo que iba a venir. El cordero tenía que ser impecable, sin ningún tipo de defecto, no podía ser tocado ningún hueso. Dios, el Señor, era impecable, nunca pecó, no se le tocaron los huesos. Allí el Señor en la cruz del Calvario, cumpliéndose lo que ya estaba sabiendo el pueblo hebreo. Para que se cumpliese la Escritura, dice en Juan 19, 31 al 36, no será quebrantado hueso suyo, hablando del Señor. El sacrificio original de la Pascua era el cordero. ¿Y saben por qué el cordero? Yo hace tiempo empecé a investigar por qué cordero y no oveja. Porque el cordero no pasaba del año. Tenía que tener menos de un año. Y muy bien David explicó que aquel cordero era cuidado, era tomado y cuidado en la casa del que lo iba a sacrificar. Y la gente se encariñaba con ese cordero. Y hacían una ofrenda sacrificial, porque se habían encariñado con ese cordero. En Éxodo 12, del 1 al 6, la celebración de la Pascua era hecha entre los miembros de la familia, como punto número 1. Lo primero que se hacía era hacerlo entre la familia, entre los miembros de la familia. No podían ser menos de 10 ni más de 20, dice en su libro Hendrickson. Después ve
en Deuteronomio 16:2, dice, pero la legislación deuteronómica enseña que la fiesta de la Pascua debía ser celebrada en el santuario central, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre, como dice la palabra, en Deuteronomio 16:2. Y después dice, después de la destrucción del templo en el 587, antes de Jesucristo, la Pascua fue celebrada otra vez en las casas. En el Nuevo Testamento, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en una casa preparada para esa ocasión. Y eso lo podemos leer en Mateo 26, 17 y 19 y Lucas 27 del 7 al 13. En Éxodo 12 y 15 y Levítico 23, 5 al 6 dice que la preparación de la Pascua empezaba en el 10º día del mes de Abib. Allí comenzaba la Pascua. Y dice así, el animal seleccionado para la Pascua deberá ser un macho, cordero o cabrito de 1 año, que no tenga ningún defecto. Y lo que decíamos recién, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Y al comenzar el día 15 se celebrará los panes sin levadura por 7 días hasta el 21 de Abib. Así que el pueblo de Israel tenía bien dimensionado cómo debía obedecer las órdenes de Dios. Y en el capítulo 12 de Éxodo 24 al 27, el Señor les iba a decir, recuerden que estas instrucciones son ley perpetua, que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entre en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Porque recordemos que muchos nacieron en el desierto y muchos eran niños cuando salieron de Egipto. Entonces, ellos preguntaban, cuando ellos pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes le contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios. Qué actitud, ¿no? Cuando se dieron cuenta de lo que Dios había hecho, se postraron hasta el suelo. Postrarse, se tiraban hacia el suelo en actitud de adoración. El centro de atención de la Pascua consistía en cautiverio, redención y renovación. Se simbolizaban allí en la cena pascual con hierbas amargas, perejil, matzá, que es el pan sin levadura. También es muy interesante que se tomaban 4 copas en esa cena. Y ya vamos viendo cómo se tomaban esas 4 copas. Así el jefe de familia comenzaba a relatar en aquella cena pascual la salida de Egipto y comentaba que Jehová los había sacado de las tareas pesadas, que los había librado de la esclavitud, que los había redimido con brazo extendido. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 6, del 6 al 8, que los había tomado como su pueblo, que Él sería su Dios, dice, que los metería en la tierra prometida a Abraham, Canaán en este caso, y que les daría por heredad. Durante esta cena se tomaban las 4 copas de vino. Esto lo dice también Alfred Edersheim. Esto también lo dice el diccionario bíblico, que se tomaban 4 copas. Y Edersheim lo dice en el libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Se los recomiendo para el que quiera gastar un dinerito. Son 2 tomos que son importantísimos, escritos por un judío, y explica sobre la historia y sobre los casamientos que se daban en esa época, y explicaba cómo había sido la cena pascual. La liberación no solo fue una respuesta al clamor por la dura servidumbre, más bien el Señor
reveló que la redención estaba vinculada al cumplimiento del pacto que hizo Dios con Abraham, el patriarca. Y esto lo encontramos en Génesis 15, del 13 al 14. No se trata de ser liberado de la esclavitud para que cada uno haga lo que quiera, sino que Israel sería libre para servir al Señor. Hermano, el Señor cuando nos llama a libertad, pero también nos llama a servirle, a honrarle y glorificar su nombre. Dice el primer punto: yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Esta es como una analogía de nuestra redención en Cristo. En 1 Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha sacado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, absolutamente en todo. Dice, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No le faltó nada al apóstol Pablo. Dice, nos trasladó, estábamos, los que todavía no habíamos aceptado en Cristo, estábamos en tinieblas, en el reino de Satanás, tinieblas. Y el Señor vino a ese lugar y nos tomó, nos arrancó de ese lugar para llevarnos a su reino, al reino de la luz. Debemos admitir que, aunque el pecado parezca placentero, la esclavitud que se deriva de la costumbre de practicarlo es muy dura. Muchas veces he conversado con personas que se dejaron llevar primero por sus pensamientos y después en acción. Y después fue duro lo que vivieron. Y no es posible liberarse de tal opresión sino por la fe en Jesucristo y la aceptación de su obra redentora en la cruz del Calvario. Después dice, segundo punto, yo os libraré de la esclavitud del pecado. Dios nos liberta de la esclavitud que trae consigo el pecado. He hablado con personas que son esclavas de vicios, que no pueden salir de él. Esclava de la pornografía, que les cuesta salir de allí. Ya lo escuchamos la vez pasada. ¿Y cuánto cuesta salir de esa esclavitud a la cual Satanás somete a las personas? Solamente Cristo puede liberarte. He conocido muchos hermanos que han estado en una esclavitud bastante dura, pero Cristo los liberó de un día para otro. Es maravilloso. Cristo los ha sacado de la droga, Cristo los ha sacado de la pornografía, Cristo los ha sacado del sexo mal fuera del matrimonio. El Señor, cuando llega al corazón de las personas, todas las cosas las hace nuevas. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La esclavitud constituye una condición de la cual nadie puede liberarse por sí mismo. Es necesaria una intervención externa. Jesucristo es el medio establecido por Dios para liberar a todo aquel que en Él cree. Como veníamos diciendo y como hemos cantado, hermanos, ¿quién liberta? Es Jesucristo. No hay nadie más que pueda libertar. Porque cuando el Señor entra a morar en cada creyente, el cambio es interior y Él comienza a transformar desde el interior hacia el exterior. Después dice, yo os redimiré con brazo extendido, con poder. Redención significa liberación de algún mal mediante un pago de precio. Es algo que no es una simple liberación. Por lo general, cuando se compraban los esclavos, aquel que quería comprar el esclavo miraba quién iba a elegir.
una vez que se lesionaba al esclavo, lo ponían en libertad, lo sacaban de donde estaban, le quitaban las cadenas y lo ponían en libertad. Pero para que esa libertad se cumpliera en forma absoluta, había que pagar el rescate, había que pagar un dinero. Y cuando se pagaba ese dinero, ese esclavo comenzaba a ser libre. Muchos de ellos le decían, bueno, ahora toma el papel, sos libre. Pablo ve un mecanismo de liberación mediante el pago de un precio. Y el pago del precio es la sangre de Cristo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, esa sangre que Él derramó por mí y por ti, nos limpia, nos da libertad y nos da el rescate. La redención está relacionada con su muerte. Además, a veces aparece la mención de precio también. Es sinónimo, pero van de la mano junto, redención y precio. Y dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, no nos pertenecemos. Tenemos un dueño. Es Dios nuestro dueño. Es Jesucristo nuestro dueño. Y aún más, somos hábitat del Espíritu Santo. Cuando hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o como Salvador y Señor. Somos hábitat del Espíritu Santo. Dice, la idea básica es la misma. Cristo compró a los hombres mediante el precio de su sangre. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. El precio de la redención se expresa con las palabras, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió al tomar nuestro lugar, al cargar nuestra maldición, al cargar con nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y muchas veces me digo, si cualquiera de nosotros hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiéramos pagado ningún precio, ni por nosotros ni por nadie. Cristo tenía que descender como Dios, hacerse hombre, perfectamente hombre y ser perfectamente Dios. Y como hombre, enfrentar la cruz, como hombre morir, pero como Dios, perdonar pecado. Qué hermoso que absolutamente Dios, Jesucristo, es el único que puede perdonar pecado. No hay otro, no hay otro. Muchas veces se van a confesar personas a otro, con otros hombres, sus pecados. No, eso no existe en la palabra del Señor. Es Dios, es el Señor el que perdona nuestros pecados. Esto nos hace ver claramente la idea de la sustitución en la redención, como ocurre en Marcos 10:45. Dice, parte B, la final, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo murió para dar su vida en rescate por muchos. La redención no solo vuelve la mirada al Calvario, sino también hacia la libertad de la que gozan los redimidos. Dice Pablo en 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprado por precio muy alto. Procuren glorificar, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Cristo nos ha llamado a vivir una vida que honre su nombre y que glorifique su nombre. Muchas veces me pregunto, ¿qué ve en nosotros la gente que nos contempla en el trabajo? O si estamos estudiando, o si somos empleadores. ¿Qué ven en nosotros?